Josué 18 y leyendo hasta el final del capítulo 19. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron. Y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. El territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Betabén. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Betorón, la de abajo. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Betorón al sur, y viene a salir a Kiriabal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Ese es el lado del occidente. Al lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoba. Y desciende ese límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale en Semes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la pedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Betogla, y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Ese es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado oriente. Esa es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Betogla, el valle de Casis, Betarabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Cafira, Mosa, Rekem, Ipel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gaba y Kiriat. 14 ciudades con sus aldeas. Esa es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada, Azarzubal, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Ziklag, Bet-Marcabot, Azarzusa, Bet-Lebaot y Saluen, 13 ciudades con sus aldeas. Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de esas ciudades hasta Balaber, que es Ramat de Negev. Esa es la heredad del tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sadid. Y su límite sube hacia el occidente a Marala y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam.
y gira de Sadir hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hacia el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía. Pasando de allí hacia el lado oriental a Efer y a Ita Casin, sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte y el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jeftel. Y abarca Catat, Nalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esa es la heredad de los hijos de Zabulón conforme sus familias, esas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme sus familias, y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afraim, Sion, Anadat, Rabit, Kislón, Kision, Abes, Remet, Inganim, Enada y Bet-Pases. Y llega ese límite hasta Tabor, Saasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esa es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme sus familias, esas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme sus familias, y su territorio abarcó Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamalek, Amad y Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente y hacia Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jeftel al norte, a Betemec y Eneel, y sale a Kabul al norte. Y abarca Hebrón, Rehob, Amón y Caná hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hasta Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afek y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esa es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, esas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alon, Sananim, Adam y Neseb y Jabnel, hasta Lacum y sale al Jordán. Y giraba el límite al occidente hasta Tabor, de allí pasaba a Ukok y llegaba hasta Zabulón al sur. El occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amat, Rakat, Sinedet, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edre, Enazor, Idón, Migdalel, Orem, Betanat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esa es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme sus familias, esas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme sus familias, y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Irsemes, Salabín, Ajalón, Jetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Balat, Jehud, Beneberak, Hatrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a la Sem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a la Sem Dan, del nombre de Dan su padre. Esa es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, esas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Esas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios, ahora vamos a orar que podamos entender cómo se aplica a nosotros en nuestros días. Padre, gracias damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, cuando llegamos a pasajes difíciles necesitamos tu ayuda más que nunca. Entonces, Señor, ayúdanos, danos tu poder, abre nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que podamos ver lo que este pasaje dice y también cómo se aplica a nosotros, para que podamos vivir más conforme a tu voluntad, más animados, más confiados en ti en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros, como cristianos, creemos en el Dios de las suertes, no el Dios de la suerte.
Y porque no creemos en la suerte, en la manera en la cual se define y se entiende hoy en día por el mundo, como pura casualidad, como si existiera alguna fuerza que controla todo lo que sucede, para bien o para mal, y no podemos saber por qué suceden las cosas. No creemos en eso. Pero sí creemos en el Dios de las suertes. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? En la Biblia leemos en varios lugares de las suertes, de echar suertes, para poder encontrar la voluntad de Dios. Leemos eso varias veces en nuestro pasaje de hoy, así como en los capítulos anteriores. Recuerden que ya vimos la suerte que tocó a la tribu de Judá, a la tribu de Efraín, las suertes echadas para la porción de la tribu de Manasés. Y en los dos capítulos que apenas leímos, vemos lo mismo aquí. Vemos el echar suertes como algo enfatizado en cuanto a cómo Josué dividió la tierra entre las demás 7 tribus. Josué dijo en el versículo 6 del capítulo 18 que él iba a echar suertes delante de Jehová nuestro Dios. Y lo hizo. Versículo 10. Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo. Y esta frase es lo que quiero que entendamos. Josué echó suertes delante de Jehová. Esa es la clave de lo que vamos a ver en este pasaje. Esa es la clave para entender lo que significa que creemos en el Dios de las suertes. Vamos a leer un versículo en el libro de los Proverbios también para ayudarnos aquí al principio. Proverbios 16, versículo 33. Libro de los Proverbios, el capítulo 16 y el versículo 33. Y dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Que significa que aún en el Antiguo Testamento, cuando echaron suertes para poder tomar decisiones, Dios estaba controlando las suertes para que las decisiones fueran tomadas conforme a su voluntad. Entonces, cuando me refiero al Dios de las suertes, simplemente me refiero al Dios soberano. El Dios que controla aún lo que parece a nuestros ojos ser pura suerte. Como echar suertes, como tirar los dados. Nadie puede saber de antemano los resultados, ¿verdad? Pero Dios sí. Entonces, cuando digo que creemos en el Dios de las suertes, estoy diciendo que creemos en el Dios absoluta y totalmente soberano sobre todo y sobre todos. Eso es muy importante. Primero, porque es una doctrina bíblica. También es importante de manera muy práctica para nuestras vidas, porque a veces la vida parece ser una pura echada de suertes. Como si alguna fuerza estuviera tirando los dados y nadie realmente está controlando lo que sucede en este mundo, en mi vida. Así parece a veces. Pero no es cierto. Aun cuando parece que tu vida es una pura echada de suertes, Dios controla las suertes. Dios controla todo, porque ha decretado todo. Y por eso todo sucede conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y cuando creemos esto, cuando realmente creemos esto, tenemos que reconocer que vivimos ante la presencia del Dios así, que vivimos ante la presencia del Dios de las suertes, que controla todo. Aquí vemos algo muy importante al principio de nuestro pasaje, al principio del capítulo 18. Vemos que Israel cambió de lugar. Y dices, pues, ok. Dice, ya están en Silo en vez de en Gilgal. ¿Por qué? Nos dice, porque en Silo erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Entonces vemos de manera muy muy real que Josué iba a echar suertes literalmente delante de Jehová. No solamente porque Jehová está en todos lados, sino porque Josué lo iba a hacer en donde Dios estaba mostrando su presencia con su pueblo. Ya sabemos, el tabernáculo era el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Entonces sí es muy importante que vemos que todo lo que Israel iba a hacer aquí para dividir la tierra entre esas 7 tribus, echando suertes,
Todo estaba haciendo ante la presencia de Dios, que nos muestra que Dios estaba controlando todo, hasta las suertes que fueron echadas para dividir la tierra. Entonces nosotros creemos en el Dios de las suertes, creemos en el Dios soberano y vivimos ante su presencia. Necesitamos considerar la pregunta en esta tarde: ¿qué significa vivir creyendo en el Dios de las suertes? Específicamente este pasaje, los resultados de la vida cuando nos damos cuenta que vivimos delante del Dios así. Pues podemos resumirlo de esta manera. Cuando te das cuenta que vives ante la presencia del Dios de las suertes, puedes confiar en su bendición mientras le obedeces. Esas dos cosas. Puedes confiar en su bendición mientras le obedeces. Vamos a ver esas dos partes en nuestro pasaje. Entonces, primero, cuando vives delante de la presencia de Dios de las suertes, puedes confiar en su bendición. Esos dos capítulos terminan la sección de la división de la tierra entre las 12 tribus. Todavía faltan las ciudades para los levitas y también las ciudades de refugio en capítulos 20 y 21. Pero aquí termina el repartimiento de toda la tierra prometida entre las tribus de Israel, como Dios había prometido. Vemos en el capítulo 19, versículo 51, al final, y acabaron de repartir la tierra. Y vemos que toda la tierra fue dividida conforme a la voluntad de Dios. Dios lo hizo. Fue su decisión en cuanto a cómo la tierra fue dividida. Vimos antes que Él decidió el territorio para Judá, para Efraín, para Manasés. Y aquí, aunque vemos que Josué mandó a algunos varones para reconocer la tierra y describirla y regresar a Él, para poder repartirla, Dios estaba en control. Aquí vemos el tema de las suertes. Porque los varones fueron para reconocer la tierra y describirla, pero cuando regresaron, el repartimiento fue de Dios, porque Josué echó las suertes delante de Jehová en el lugar en donde erigieron el tabernáculo de reunión, mostrando que el repartimiento de la tierra fue un acto de adoración y que Dios estaba controlando todo. Dios estaba bendiciendo a su pueblo por medio de controlar las suertes y repartir la tierra conforme a su voluntad. Aquí leemos que habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. La pregunta es: ¿eso es culpa de ellos? ¿O simplemente porque no había tocado su turno todavía? Pues por lo que Josué dice después, parece que por lo menos la culpa era de ellos en parte. Entonces, para ayudarlos, Josué manda a esos varones para reconocer la tierra, para describirla, para dividirla. Los recuerda que Judá ya tiene su parte, también Efraín, Manasés, también Leví no va a tener un territorio. Les recuerda que Rubén y Gad y la media tribu de Manasés están al otro lado de Jordán, para recordar que estamos en eso juntos. Más falta a ustedes todavía su tierra. Y cuando regresan, Josué hace lo que dijo que iba a hacer y echa las suertes delante de Jehová, su Dios. Aquí vemos de manera muy clara la mano soberana de Dios en la división de la tierra. Josué estaba echando suertes para decidir el territorio, pero ¿quién estaba detrás de las suertes? Dios, controlando todo para que todo suceda conforme a su voluntad. Dios era fiel a sus promesas de dar la tierra a su pueblo y ellos podían confiar que el territorio que iba a ser de ellos es exactamente lo que Dios quería para ellos. Y Dios todavía es fiel. Dios todavía cumple sus promesas. A veces no entendemos cómo lo está haciendo. A veces parece por la pura suerte lo que está pasando, pero no, ese es Dios. Dios está obrando. Dios está controlando todo como el Dios fiel para cumplir sus promesas y bendecirnos a nosotros, su pueblo. Necesitamos esta confianza, porque a veces parece que cosas suceden en la vida que no podemos controlar, que es pura suerte. El doctor dice, pues si se encuentra, se encuentra. Tal vez va a vivir, tal vez va a morir, no sabemos, tenemos que nada más esperar y ver. Pero Dios sabe. Dios todavía tiene control. O lo que sea el ejemplo, creemos en el Dios de las suertes, creemos en el Dios soberano quien ha decretado todo desde el principio.
En su providencia está sosteniendo cada evento, cada detalle de cada segundo de tu vida en su mano. Esa es la confianza que podemos tener. Esa es la bendición de creer en el Dios soberano. Y en verdad es una bendición. Repito lo que dije la semana pasada. La doctrina de la soberanía de Dios no trae miedo a la persona que la entiende. No da miedo, no da temor al Hijo de Dios. Es su confianza. Es la base de su fe. Otros pueden hablar de la suerte como si controlara todo. Otros pueden hablar en mucho miedo porque no pueden controlar todo en sus vidas. Pero nosotros no. El cristiano no tiene que vivir así. No tenemos que pensar así. Hasta las suertes que se echen en el regazo son controladas por Dios. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su carácter. Y nos va a bendecir conforme a como ha prometido. Y aquí también vemos que podemos confiar en esta bendición porque Dios bendice a su pueblo cuando somos fieles. Si recuerdan, más al principio de esa sección estudiamos la historia de Caleb, un hombre quien siguió a Dios con todo su corazón. Dios le bendijo, todavía era fiel. Hace 45 años había dicho, podemos tomar la tierra. Y cuando Dios le dio la oportunidad, dijo, dame ese monte. Y lo tomó y tuvo la victoria. Aquí al final de la sección vemos a Josué también recibiendo su heredad. Vemos a esos dos hombres siendo bendecidos de manera especial. Leemos aquí al final del capítulo 19. Que Israel también dio a Josué, hijo de Nun, su heredad. Versículo 50. La ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín. Y él verificó la ciudad y habitó en ella. No es coincidencia que vemos a Caleb al principio del pasaje de la sección y Josué al final siendo bendecidos de manera especial por Dios. Esos eran los únicos dos varones fieles en tiempo de infidelidad. Los únicos confiados en el tiempo de falta de confianza en Dios. Y aquí, 45 años después, vemos que su fidelidad continúa siendo bendecida. Así que vemos que vemos la bendición que reciben aquellos que confían en Dios, en el Dios soberano. Bueno, Dios nos bendice de manera espiritual ante todo. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Disfrutamos la comunión con Dios, le glorificamos y nos gozamos de Él para siempre. Al final tendremos la confianza de la herencia final. Aquí Caleb y Josué recibieron una porción de la tierra física, pero señalando el día cuando iban a heredar algo mejor, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así tenemos que estar también nosotros. Así deberíamos vivir. A veces no entendemos por qué no vemos resultados inmediatos de nuestra obediencia y confianza en Dios. Parece que las cosas en mi vida están pasando conforme a pura suerte y mala suerte además. Pero no. El Dios de las suertes, el Dios soberano, está controlando todo. Él está obrando. Él es fiel y te va a bendecir por tu fidelidad. Obviamente, tu fidelidad que tienes no porque siempre eres fiel, sino porque Dios te preserva y te hace perseverar. Te bendice en Cristo. Cuando vives delante de la presencia del Dios de las suertes, en verdad puedes confiar en su bendición. Otra cosa que aprendemos aquí en este pasaje es que cuando vives delante del Dios de las suertes, no puedes ser negligente. No puedes ser negligente, es la otra parte. Porque empezamos con la bendición y el carácter de Dios, las promesas de Dios para bendecir a aquellos que le sirven, que creen y confían en Él. Pero tampoco podemos ignorar lo que es nuestra responsabilidad. Hemos visto esto en todo el libro de Josué. Esta aparente tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nosotros naturalmente pensamos que esa es una contradicción. Si Dios es soberano, no somos responsables. O si somos responsables, Dios no es soberano. No es cierto. Las dos cosas son la verdad. El hecho de que no siempre entendemos no significa que no sea la verdad. No hay contradicción. Dios es completamente soberano y todavía somos responsables. Ahora, ¿cómo funciona eso?
Es precisamente porque creemos en el Dios de las suertes, es solamente porque creemos en un Dios soberano que podemos obedecerle, que podemos vivir conforme a su voluntad. Porque Dios no, si Dios no es completamente soberano, ¿cómo podemos obedecerle? No tenemos las fuerzas. Nosotros necesitamos seguir a Dios y depender de Él y su carácter, sus promesas, su palabra, porque obedecemos basado en quién es Dios, no simplemente en quién somos nosotros. Nosotros obedecemos basado en los atributos de Dios, no basado en cómo nos sentimos y cuáles son nuestras circunstancias. El hecho de que creemos en el Dios soberano es la única razón por la cual podemos tener la fe en Él para obedecerle y vivir conforme a su voluntad. Aquí vemos que los israelitas, aún adorando a Dios en Silo, aún en el lugar en donde estaba el tabernáculo, aún confiando que Dios iba a guiar las suertes, todavía tenían que obedecer. Esto hemos visto también desde el principio del libro. Recuerden el primer mandamiento que Dios dio a Josué en el capítulo 1. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ellos fueron mandados a tomar la tierra porque Dios dijo, en el versículo, yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisar la planta de vuestro pie. Entonces, debido a la promesa de Dios en la tierra, Él dijo, ustedes tienen que tomarla, levantarse y tomarla. Animó a Josué y a todo Israel a levantarse y obedecer a Dios, no desmayarse ni desanimarse, sino entrar a la tierra y tomar lo que Dios los había dado. Ahí lo vemos, la soberanía de Dios, Él los había dado la tierra y la responsabilidad humana, ellos tenían que tomarla. Y vamos a eso en todo el libro, porque Dios siempre cumplió su palabra. Dios estaba peleando por su pueblo, ustedes recuerdan, ¿verdad? La primera cosa que hizo, abrió el río Jordán para que todos pudieran pasar. Derribó los muros de Jericó, detuvo la rotación de la tierra para que pudieran tener más tiempo para destruir el enemigo. Pero también recuerden, en cada instancia ellos también tenían que hacer su parte. Tenían que levantarse y cruzar el Jordán, no quedarse atrás diciendo, pues no voy a entrar allí, quién sabe si el agua va a continuar siendo detenida hasta que yo cruce. Tienen que levantarse y cruzar. Tienen que levantarse para atacar Jericó cuando los muros se cayeron, aún sabiendo que el rey de Jericó tenía hombres fuertes de guerra esperando. Tienen que levantarse para atacar al enemigo cuando Dios juntó al enemigo en varias coaliciones para destruirlo más rápidamente. Tienen que pelear. No pueden sentarse en sus tiendas y no hacer nada. No pueden ser negligentes. Aquí vemos lo mismo. Vemos la exhortación de Josué en versículo 3 del capítulo 18. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Dice que la negligencia no fue permitida porque Dios ya los había dado la tierra. Lo que había prometido, había hecho. Ellos no tenían ninguna excusa por su negligencia. Entonces Josué mandó a los varones, reconocían, describían la tierra, regresaron a Josué y Josué echó suertes para dividir la tierra. Y aún así, aún ya sabiendo su herencia, cuál parte de la tierra iba para ellos, cada tribu tenía que levantarse e ir a su territorio y tomarlo y plantearse allí y echar fuera cualquier enemigo que todavía estaba. Cosa que vimos Judá, Efraín y Manasés no hicieron. Aquí tampoco. Vemos el ejemplo de Dan al final del capítulo 19. Esa tribu recibió su herencia, de la cual leemos en el capítulo 40. Enlista todo su territorio, sus ciudades. Después del versículo 47 dice, les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada. Y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Ahora, la traducción aquí es un poquito difícil. Por aquí leemos que dice, les faltó territorio a los hijos de Dan. Y por eso subieron a tomar a Lesem. Pero Lesem era una ciudad mucho más al norte, fuera del territorio que Dios nos había dado. La idea aquí es que la tribu de Dan no podía conquistar el territorio que Dios nos había dado. Ellos no tomaron
estas ciudades y esta tierra, sino partieron su herencia y se fueron al norte para encontrar un lugar más fácil. Ustedes pueden estudiar eso por sí mismos en el libro de Jueces, capítulo 1 y capítulo 18. Ahí encontramos muy claramente explicada la desobediencia de la tribu de Dan y que no tomaron posesión de la tierra que Dios les había dado. También ya leímos de las demás tribus y no tenemos que ver cada territorio. Nos vimos que Benjamín recibió mucho, una buena porción, y Simeón, interesantemente, no recibió ningún territorio como tal, sino nada más ciudades dentro del territorio de Judá. Eso vemos en el capítulo 19, empezando en versículo 9. Aquí no menciona completamente el porqué, pero les recuerdo la historia. ¿Ustedes recuerdan cuando Simeón y Leví fueron maldecidos por su padre Jacob? ¿Recuerdan lo que Simeón y Leví hicieron? Cuando su hermana Dina había sido violada por este hombre en la ciudad de Siquem, ellos dijeron: si ustedes se circuncidan, todos los hombres de esa ciudad, vamos a darles a ustedes nuestras hijas para casarse y vamos a estar juntos. Ustedes lo hicieron, se circuncidaron, y cuando ya estaban en el momento cuando no pueden defenderse, Simeón y Leví entraron a la ciudad y mataron a todos los hombres. ¿Recuerdan la historia? Y cuando Jacob estaba en su lecho de muerte, dijo de Simeón y Leví: los esparciré en Israel. Y fíjense que Dios lo hizo. Leví no tiene territorio, tiene que vivir entre las tribus como los levitas. Y aquí vemos que Simeón tampoco. Simeón no recibió ningún territorio suyo, sino nada más ciudades dentro del territorio de Judá. Entonces es bueno para hacer esas conexiones en la Biblia y ver cómo Dios siempre cumple lo que dice. Entonces vemos que Dios sin duda es el Dios soberano, el Dios de las suertes, controla todo aun cuando parece que no. Pero la lección bíblica repetida aquí y en muchas partes de la Biblia es que la soberanía de Dios no es excusa para tu negligencia. Nuestra creencia en el Dios soberano no nos permite ser perezosos. Y por eso es como la excusa que una vez escuché hace muchos años: pastor, yo no pude asistir a la iglesia hoy porque Dios no me dio las fuerzas para levantarme en la cama. Dios no me ayudó a venir a la iglesia. Okay. Obviamente, si una persona tiene una enfermedad tan fuerte que no puede levantarse de la cama, es una cosa, pero no me refiero a eso. Creo que entendemos el problema de esas palabras, ¿verdad? Tú tienes la capacidad de levantarte de la cama. Tal vez no quieres, yo comparto ese sentimiento a veces en las mañanas. Tal vez es más cómodo para ti sentarte en tu casa, quedarte en tu casa y ver el servicio en línea. Eso no es la culpa de Dios, es tu negligencia y tu pereza. Tu negligencia es tu propio pecado. No le eches la culpa a Dios. Dios no me dio el poder, Dios no me ayudó. Dios te ha dado todo lo que necesitas para poder hacerlo. La creencia en el Dios soberano es lo que nos da la capacidad de ejercer nuestra voluntad redimida por el Espíritu Santo y hacer lo que Él nos manda. O lo que sea el ejemplo. Yo menciono otra vez el domingo porque, hermanos, tenemos un gran problema todavía aquí. Los que no se esfuerzan para venir, o no se esfuerzan para venir a tiempo. Y no es la culpa de Dios. Y no es que, pues no tengo tiempo, Dios no me dio tiempo, tengo muchas cosas que hacer, Dios no me da el poder. Es que eres negligente y perezoso, nada más. Tenemos que reconocer el pecado y confesarlo y continuar adelante. El hecho de que Dios controla todo y es soberano no nos quita nuestra responsabilidad. Tenemos que obedecer lo que ha mandado y podemos obedecer lo que Él nos ha mandado precisamente porque es soberano. Entonces, ya con las excusas, hermanos, vamos a obedecer a nuestro Dios precisamente porque es soberano y precisamente porque ya tenemos el poder que necesitamos para obedecerle. Ahora que terminemos meditando en algunas aplicaciones finales de este pasaje. Primero, ante todo, dando gracias a Dios por la oportunidad de entender su palabra y saber cómo se aplica en nuestras vidas.
Porque tal vez no ha sido muy fácil estudiar esos capítulos, no sé. Seguro que alguien o algunos al principio estaban pensando, ¿qué va a predicar el pastor estas semanas en su capítulo? Que nada más son listas de nombres de ciudades, no hay nada para nosotros. Ya vimos que sí. Y hemos visto que la palabra de Dios es viva y eficaz, cada parte poderosa, inspirada y útil para los hijos de Dios. Espero que la siguiente vez que tú lees el libro de Josué, que esta vez no brinques esos capítulos como has hecho antes. Porque ya sabes que hay algo para ti y puedes recordar lo que Dios quiere enseñarte. Ante todo, da gracias a Dios por lo que nos ha enseñado de esta parte de su palabra. Este pasaje de hoy específicamente nos ha enseñado que creemos en el Dios de las suertes, el Dios completamente soberano que controla todo y a todos. Y vivimos delante de Él. Aquí las suertes fueron echadas delante de Dios, en su presencia. Así vivimos como cristianos. Pues tenemos que obedecerle y confiar en Él. Sabemos que nos va a bendecir. Él va a hacer su obra porque es soberano, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, en ese tiempo Josué echó suertes en donde habían erigido el tabernáculo, ese símbolo de la presencia de Dios con su pueblo, enfatizando que era Dios controlando el repartimiento para esas 7 tribus. Ahora, hoy en día sabemos que la presencia de Dios con su pueblo no es limitada en ningún lugar físico. Sin duda, disfrutamos de manera especial la presencia y bendición de Dios cuando nos reunimos en su casa los domingos. Pero no dependemos de ningún lugar físico para saber que estamos en la presencia de Dios. Y por eso, para ser muy práctico, cuando vamos a tomar decisiones, tenemos que recordar que nunca las tomamos solos. Siempre tomamos decisiones ante la presencia del Dios soberano. Ante la presencia de Dios y las suertes, que no significa que usamos suertes. Quiero ser muy claro con eso. No estamos echando suertes para ver lo que Dios quiere que hagamos. Tampoco ponemos vellones de lana como señales. ¿Saben a lo que me refiero con eso? ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Gedeón, Dios, el ángel de Dios habló con Gedeón para decirle, te voy a usar para echar fuera al enemigo. Y Gedeón dijo, pues, no creo. ¿En dónde has estado? Yo no lo puedo hacer, muchas dudas. Y Gedeón pidió una señal de Dios. Puso un vellón de lana en la noche y quiere que en la mañana el vellón estuviera mojado y la tierra seca. Dios lo hace, un milagro. Pide otra señal, que el vellón estuviera seco y la tierra mojada. Ahora, la Biblia registra que Gedeón lo hizo, pero por favor entiendan, hermanos, que lo hizo en falta de fe. Ese es un mal ejemplo, no un buen ejemplo, a pesar de lo que se enseña en muchas iglesias hoy en día. No probamos a Dios así en falta de fe. A veces Dios es misericordioso y responde de todos modos, pero debemos obedecer en confianza. No confiamos en suertes, no confiamos en vellones, no pedimos señales de Dios. Cuando Él nos ha dicho algo, obedecemos y confiamos que va a ser su voluntad. Entonces, aquí la idea no es que debemos salir de aquí y tomar decisiones echando suertes, sino debemos tomar decisiones ahora confiando en y obedeciendo la palabra de Dios. Porque no necesitamos suertes hoy en día. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra escrita. Ya tenemos el Espíritu, quien mora en nosotros, testificando de lo que Él ha escrito. Ven conmigo en Hebreos 1. Y el versículo 1. Es importante porque en algunos lugares tal vez se enseña todavía que tienes que pedir señal de Dios y poner tu vellón de lana y esperar algo de Dios así, pero no. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este versículo es importantísimo. Dios hablaba muchas veces, de muchas maneras, en tiempo pasado, por los profetas. Dios antes habló por las suertes. Dios antes usó las suertes para revelar su voluntad. Era válido antes. Ahora no. ¿Por qué no? Porque ahora nos ha mandado su Hijo.
Y en estos días nos ha hablado por su Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No necesitamos las suertes hoy en día porque ya tenemos el Hijo, ya tenemos el Verbo, ya tenemos Cristo y su palabra. Encontramos todo lo que necesitamos saber de Dios y su voluntad en la palabra escrita. Y la cosa más importante que el Hijo nos revela en la palabra escrita es quién es Dios. Y puedes leer los versículos en este pasaje en Hebreos, porque no es simplemente que Dios ahora habla por su Hijo, sino es lo que nos dice ahora por medio de su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia. El Hijo nos revela quién es Dios. Primero, para salvarnos. Dice, Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo hizo eso? Se encarnó, vivió perfectamente bajo la ley de Dios, cumpliendo el pacto de obras que tú y yo no podemos obedecer. Murió en la cruz por nuestros pecados, pagando el precio de la ira de su Padre, la muerte eterna. Y después resucitó. Cristo hizo todo. Cristo dijo, consumado es, porque había hecho todo cuando murió en la cruz. Cuando resucitó, ahora está sentado a la diestra de Dios. Ascendió en su exaltación y ahora reina. La pregunta es, ¿tú conoces a este Hijo y conoces al Dios a quien revela? ¿En algún momento de tu vida te has sometido al reinado de Dios? ¿Has oído y entendido y respondido a lo que el Hijo te dice? No tienes que buscar la voluntad de Dios en suertes, en visiones, en cualquier otra cosa. Ya no. Nada más lee su palabra. Lee lo que Cristo hizo, lee lo que Cristo dijo y haz caso a Él. Reconoces que necesitas un Salvador. Arrepiente tus pecados. Cree solamente en Cristo para tu salvación. Y Él promete salvarte. Y cristiano, recuerda siempre que vives ante la presencia de Dios de las suertes. Él te bendice. Él controla todo para su gloria y para tu bien. No hay nada, absolutamente nada, ni en esta vida, ni en este mundo, fuera de su control. El Dios que puede controlar aún las suertes, puede controlar cualquier y cada detalle en tu vida. Pero no es excusa para ser negligente. Si nuestra confianza en ese Dios soberano tiene que impulsarnos a levantarnos y vivir en obediencia a la voluntad escrita de Dios. Y no tienes que adivinar lo que es, no tienes que encontrar la voluntad de Dios. Aquí está escrita, mas léela y obedécela. Entonces, hermanos, que salgamos de aquí confiando en este Dios, el Dios de las suertes, el Dios soberano. Porque cuando nos damos cuenta que vivimos ante la presencia de Dios de las suertes, podemos disfrutar su bendición mientras le obedecemos. Él es soberano, Él es fiel, Él ama a su pueblo. Entonces que descansemos en Él y disfrutemos cada segundo de nuestras vidas como sus hijos. Vamos a orar. Damos gracias a nuestro Dios, Dios omnipotente, Dios soberano. Damos gracias que controles todo en este mundo. A veces vemos lo que está pasando en nuestro país, nuestra ciudad, en nuestro mundo y no entendemos nada y parece que todo está fuera de control. Pero si tú puedes controlar aún las suertes, pues no hay nada que no puedes controlar. Y más, Señor, ayúdanos a entender esto y aplicar esto por nuestras vidas personales, nuestras vidas diarias. Ayúdanos a vivir en confianza en ti, porque creemos en el Dios completamente soberano. Te pedimos, Señor, por cualquier persona que nunca se ha sometido a ti, que no reconoce tu soberanía y tu reinado, sino todavía quiere seguir siendo el rey en su propia vida. Quien piense que está bien, que puede ganar la salvación, lo que sea su pensamiento. Señor, ayuda a entender hoy que no puede. Que es un pecador perdido y duro y rebelde en contra de ti. Y solamente tú le puedes salvar.
Tú eres soberano, Señor. Lo puedes hacer. Te pedimos que conforme a tu voluntad salves a cada uno que tú quieres salvar conforme a tu voluntad, y que podamos ver ese milagro aquí entre nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, en nuestro país, en estos días. Ayúdanos a confiar en tu soberanía y vivir en obediencia a ti. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.